Hoy celebramos el 14º domingo del tiempo ordinario y la lectura del Evangelio está tomada del capítulo 8 de San Marcos, versos del 27 al 35, pasaje en el cual se nos narra la confesión del apóstol San Pedro ante la pregunta del Señor: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, confiesa el apóstol Pedro. Y vemos luego en este pasaje que el Señor anuncia los padecimientos que tenía que sufrir, anuncia su pasión y su muerte. Y es por esto que la primera lectura de hoy está tomada del profeta Isaías en el capítulo 50, en el cual se nos narra aquel pasaje que conocemos como el siervo sufriente. Y vale la pena decir algunas palabras de este texto del profeta Isaías para empalmarlo con el Evangelio que se nos proclama. En efecto, recordemos que si bien antes se creía casi que de manera unánime que el texto del profeta Isaías había sido escrito en el siglo VIII por un solo hombre, tenemos que en el siglo XIX la crítica textual descubre que realmente aquí hay tres personajes escribiendo lo que conocemos como el libro del profeta Isaías. Del capítulo 1 al 39 entonces tenemos lo que conocemos como el proto-Isaías o el primer Isaías. Del capítulo 40 al 55 tenemos al deutero Isaías y del capítulo 56 en adelante al trito Isaías. El capítulo 50 entonces que leemos en la primera lectura de hoy es escrito por este deutero Isaías o segundo Isaías, que ejerce su ministerio profético en el exilio en Babilonia en el siglo VI. Recordemos que en el año 586 las tropas de Babilonia que habían llegado a la parte norte del reino de Israel alcanzan a llegar a Judá, a Jerusalén, destruyen las murallas, destruyen el templo y los judíos son exiliados a Babilonia. Allá en Babilonia, en medio de la cautividad, es que aparece este segundo Isaías ejerciendo su ministerio profético y haciendo este anuncio del siervo sufriente que vemos en el capítulo 50. Este segundo Isaías entonces es quien anuncia la libertad del pueblo que está cautivo en Babilonia y que en efecto tiene lugar esta libertad en el año 539 cuando Ciro el persa invade Babilonia, derrota a los babilonios y a través de un decreto permite la salida del pueblo de Israel a sus tierras. Al regreso del pueblo, cuando empieza toda esta campaña de reconstrucción de las murallas, del templo, en esta parte es que aparece el trito Isaías, el tercer Isaías. Pero el que nos ocupa hoy en nuestra primera lectura es aquel Isaías, el deutero Isaías, que actuó o que ejerció su ministerio en la cautividad en Babilonia unos años antes de que el pueblo fuera liberado por este decreto de Ciro el persa. Este deutero Isaías entonces es el que relata este pasaje en el que vemos al siervo de Yahvé sufriente que no ocultó el rostro a quienes lo abofeteaban, a quienes lo escupían, a quienes arrancaban su barba. Todo este padecimiento que se narra en este pasaje es el que hemos aplicado a Jesucristo nuestro Señor como una especie precisamente de profecía de lo que Cristo iba a padecer. Este texto del profeta nos habla que no había nada de atrayente en este siervo del Señor, que su rostro prácticamente era el de un gusano debido precisamente a los terribles padecimientos que son los que sabemos que el Señor sufre precisamente en su camino hacia la cruz del Calvario. Leemos entonces este pasaje del profeta Isaías para poder entender el anuncio que el Señor hace en el Evangelio. El Hijo del Hombre tendrá que padecer, tendrá que sufrir. Así pues, con este contexto que nos brinda el texto del profeta Isaías, aterricemos en el Evangelio de hoy. Y empecemos por decir que este pasaje de hoy en el que vemos la profesión de fe del apóstol Pedro es un pasaje que sirve para clausurar la actividad milagrosa del Señor Jesús. Si estuvimos atentos al evangelio que se nos proclamó el domingo anterior, veíamos una sanación del Señor a un sordo al que además el Señor le destraba la lengua. Y si la liturgia hubiese seguido exactamente los versículos que siguen a ese milagro, encontraríamos la segunda multiplicación de los panes, otro milagro del Señor, y encontraríamos también la sanación del ciego, quien recobra la vista de manera paulatina. Esto es muy importante porque seguidamente a este milagro del ciego que recobra la vista, Marcos pone esta proclamación de fe del apóstol Pedro. Este ciego a quien el Señor sana y le pregunta que si ve algo, y él le dice que ve unos hombres pero los ve como si fuesen árboles,
como para mostrarnos que empieza a recobrar la vista hasta que finalmente ve con claridad. Esto es lo que Marcos quiere mostrarnos, como en los 8 capítulos anteriores, a través de este personaje que viene haciendo estos milagros, y los discípulos van como descubriendo de quién se trata. Ahora en el capítulo 8 se nos presenta a Pedro diciendo: tú eres el Cristo. Es decir, ahora ven de manera clara, como este ciego que fue recobrando esta vista de modo paulatino, así los apóstoles fueron viendo a través de los milagros que Marcos iba narrando. Ahora lo ven con claridad, lo ven con plenitud. Y esto no porque humanamente Pedro haya sido muy brillante y haya hecho este descubrimiento, no, sino porque vino esta revelación de parte de Dios nuestro Padre para reconocer al Señor como el Mesías, el Cristo, el ungido. Esta proclamación de Pedro, esta proclamación firme de Pedro, es lo que va a llevar también al Señor, como nos narra Mateo en el capítulo 16 de su Evangelio, a que el Señor le diga a Pedro: tú eres Simón, y yo te digo ahora que tú eres Kefas, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino. Lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero es importante también tener en claro el contexto en el que surge esta declaración del apóstol Pedro. El Señor ha llevado a sus discípulos a Cesarea de Filipo, una ciudad construida en el año 2 antes de Cristo. Se trataba de una ciudad que era netamente griega, pero que ahora los romanos habían hecho allí su construcción por parte de Filipo, quien decide ponerle el nombre de Cesarea precisamente en honor del César. Y este apellido de Filipo se hace simplemente para diferenciarlo de la otra Cesarea más importante, la Cesarea marítima. En esa región entonces de romanos, netamente pagana, donde se adoraba a un dios llamado el dios Pan, que era una especie de embeleco, mitad hombre, mitad carnero, que podría entenderse esta declaración del apóstol Pedro como un triunfo del verdadero Cordero sobre ese ídolo que se adoraba en esa región de Cesarea de Filipo. Cristo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, aplasta a este ídolo de invención humana que se adoraba en esa región de Cesarea de Filipo. El Señor entonces pregunta: ¿quién dice la gente que es Él? Y empiezan a contestarle que unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Se nos contó que antes de la acción del Mesías vendría Elías. Por tanto, lo más esperado por nosotros en este momento es la vuelta del profeta Elías, de modo que si se dice de Jesús que es Elías, para los judíos entonces era el máximo reconocimiento que se podía hacer. Y fíjense cómo Pedro viene a hacer un reconocimiento todavía por encima. Tú eres verdaderamente el Mesías, como decían los hebreos, o tú eres el Cristo, el ungido, como llamaron los griegos. Tú eres el Cristo. Y el Señor Jesús, que no se deja deslumbrar por ese reconocimiento como nos puede pasar a nosotros como seres humanos, ante el aplauso, ante el reconocimiento de que eres una persona exitosa, de que eres un ser humano talentoso, de que estás colmado de virtudes, de que tienes una posición social reconocida, de que tienes un estatus económico envidiable por muchos. Eres un ser humano inteligente, una persona atractiva, simpática. Ante los halagos, el ser humano suele sucumbir, permite que el ego suba y rompemos en ese momento con el distintivo del cristiano, la humildad. En este caso, el Señor Jesús, ante el reconocimiento del apóstol Pedro, va a decir el Señor que el Hijo del Hombre, es decir, el Señor vuelve y se baja, ¿no? Ni siquiera se llama el Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre. En todo caso, si bien los discípulos le llaman el Hijo de Dios, el Señor asimismo se muestra como el Hijo del Hombre para mostrar su abajamiento, como dice el apóstol San Pablo. El Señor Jesús, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Por el contrario, se anodanó a sí mismo, tomando la condición de siervo. Y en ese sentido, el abajamiento de Cristo inmediatamente anuncia el padecimiento que le espera. Viene a mostrar que ese reconocimiento del Mesías que le hace el apóstol Pedro no está enmarcado en la visión de los judíos de que era un Mesías poderoso,
de que en un ámbito político iba a instaurar su poderío y a liberarlos. No, este Mesías tiene que sufrir y viene a mostrar que el camino de la gloria está empedrado, embaldosado por sufrimientos. De tal manera que cuando Pedro oye que el Mesías que él se imagina que viene con todo su poderío y que ahora va a mostrar su poder para instaurar el reino, lo que hace es anunciar que va a padecer, que tiene que sufrir. Entonces viene una escena muy interesante. Pedro lo toma a un lado, se lo lleva y a solas empieza a increparlo, como diciéndole: Señor, a ti eso no te puede pasar. Si bien el Señor aquí reprocha a Pedro y lo trata incluso de Satanás, apártate de mí, porque está seguramente Pedro seduciendo al Señor, tal vez preocupado, con buenos sentimientos, con buena intención, y no solo con buena intención, sino también seguramente de muy buena manera. Es que la acción de Pedro del no increparlo delante del resto de los apóstoles muestra el respeto del apóstol San Pedro. Llevarlo a solas, como efectivamente deben ser nuestros reclamos o nuestros reproches o nuestra exhortación a algún amigo. No ridiculizarlo en público, no mostrarnos en público como por encima de aquel a quien reprochamos. Pedro se lo lleva a solas y ahí empieza la tarea, podríamos entenderlo como de persuasión del apóstol San Pedro, y el Señor Jesús le reprocha al punto de llamarlo Satanás. Te estás oponiendo a la obra de Dios. Esto es importante entenderlo porque también hoy la cultura cristiana el sufrimiento lo ha rechazado. Hoy pareciere que el sufrimiento no es parte de la vida humana porque decimos es que el Señor Jesús en la cruz cargó con todos nuestros padecimientos, cargó con todos nuestros pecados. Entonces parece que el ser humano hoy no peca, parece que el ser humano hoy no puede sufrir. El Señor claramente va a decir que aquel que le quiera seguir, que aquel que quiera ir en pos de Él, tiene que abrazar su cruz. Tiene que renunciar a sí mismo y caminar detrás del Señor. Miren al mismo apóstol San Pablo todos los padecimientos que por Cristo tuvo que soportar. Al punto que dice: le he orado al Señor para que quite de mí este aguijón. Por más de 3 veces se lo he pedido y el Señor me ha dicho: mi gracia te basta. Y también aquellas palabras del mismo apóstol cuando dice que los padecimientos que él actualmente sufre los aporta para aquellos padecimientos que aún faltan a los padecimientos de Cristo por su cuerpo místico, por su iglesia. El apóstol San Pablo tiene claro que los padecimientos, si los vivimos con óptica de redención, de sumarlos al sacrificio redentor de Cristo, son padecimientos que tienen precisamente valor redentor. Aquí quisiera recomendar un texto de la iglesia que se llama Salvificis Doloris, ¿no? El dolor que salva, o sea, el sentido del sufrimiento en la vida cristiana. Hoy vemos todas estas sectas con esta visión de la prosperidad, donde prácticamente se aplica esa muletilla del pare de sufrir, ¿no? El cristiano no puede sufrir. No, el sufrimiento es parte de la vida humana. Ocurre que el cristiano tiene una visión distinta ante el sufrimiento. El cristiano sabe que, por ejemplo, cuando un familiar está padeciendo una enfermedad, cómo alrededor de esa enfermedad empieza a haber unidad entre la familia. Los hermanos que no se hablaban, por ejemplo, a partir de la enfermedad de la madre, esos hermanos empiezan a unirse. Cómo entonces el sufrimiento, la enfermedad, el padecimiento, en últimas, tiene un valor redentor que hay que saber descubrir. Quisiéramos, como San Pablo, que el Señor retirara de nosotros todo padecimiento, pero el Señor nos dice: mi gracia te basta. Y habría entonces que descubrir también en los sufrimientos el propósito que Dios tiene en medio de esa situación. No seamos entonces como esta cara del apóstol San Pedro que nos oponemos al plan de Dios. No digo que busquemos el sufrimiento, lo que digo es que cuando las situaciones de padecimiento aterrizan en nuestra vida, nuestra visión tiene que ser respecto a ese sufrimiento una visión cristiana que entiende que como hemos construido sobre la roca, cualquier viento, cualquier padecimiento que sobre nosotros pretenda posarse no va a derrumbar esta casa porque está cimentada sobre Cristo. Así pues entendemos que nuestro rey llevó una corona de espinas, que el trono sobre el que reinó nuestro rey fue justamente la cruz. Por supuesto que de ahí resurgió glorioso y hoy reina con majestad y con gloria y volverá con esa majestad y con esa gloria. Pero mientras caminamos en esta vida hay gozos, hay sufrimientos.
El cristiano no se diferencia del que no es cristiano porque al cristiano no le sobrevengan momentos de dificultad, sufrimiento, enfermedad, padecimiento. Lo que ocurre es que el cristiano tiene la visión y la fortaleza del espíritu con la cual afronta esas situaciones, viéndolas siempre como ocasión de crecimiento personal y de santificación de su vida. Pidámosle entonces al Señor que, como el apóstol San Pedro, también nosotros podamos reconocerlo como el Mesías, como quien reina y gobierna en nuestra vida. Pero el hecho que reine y gobierne nuestra vida implica que verdaderamente dejamos nuestras pasiones, dejamos nuestro ego, nuestros intereses y todo a los pies del Señor, que verdaderamente se constituya en quien gobierne nuestra vida. Y el Señor entonces aquí a los apóstoles en este pasaje los invita a seguirle, a renunciar a nuestros propios pareceres para conducir nuestra vida siguiendo los pasos de Cristo. Que el Señor entonces nos colme con su gracia para decirle: Señor, aquí estoy, quiero seguirte, quiero renunciar incluso a mí mismo para caminar en pos de ti. Un feliz domingo para todos.